Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Se escucha bien? Bueno. No sé si están todos, escuchan bien, ven bien. Ahí está, Matías, Karim. Bien. Bueno. Bueno, gente, retomamos esta metodología, esta forma de trabajo, y así que bueno, vamos a ver en las clases que nos quedan, Derecho del Mar. Básicamente vamos a trabajar con la Convención de Jamaica de 1982 de Derecho del Mar, y mucho material visual, digamos, la página de COPLA, que la hemos, ahí mismo se las estoy copiando en el chat. Tengo que subirle los PowerPoint, todavía les debo los de las clases pasadas, como bueno, ahora ya vamos a trabajar a través de este formato, les voy a subir lo que hemos visto en las clases pasadas, y bueno, el material que pueda subirles también de Derecho del Mar. Bueno, lo que vamos a hacer primeramente es voy a compartir pantalla y vamos a ver algún mapa, primero para ubicarnos un poco con nuestros espacios marítimos. Algo habremos visto en las clases pasadas, pero bueno, vamos a repasar un poco primero con el mapa para ubicarnos y ver los temas que vamos a analizar este par de clases. Creo que tenemos. Acá estoy bajando el mapa. Bueno, el mapa este es de COPLA, de esa misma página que les compartí ahí en el chat. Y después les voy a mostrar también algunos temas de los derechos en cada uno de los espacios marítimos. Bueno, acá a la única que veo es a Karim, y nos está escuchando bien, y ves bien. Sí. Hacemos una señal, bien. Se bueno, ve todo. Bárbaro. Los demás asumo que deben estar por ahí. Bueno, acá tenemos entonces el mapa de la República Argentina, con el cual está oficializado como un mapa bicontinental, por el tema de la porción sobre la que reclama derecho de soberanía o reserva de derecho de soberanía. ¿Se acuerdan cuando vimos Antártida? Que es esta parte. Y bueno, cuentan ustedes aquí con varias líneas. Una línea pegadita, digamos, a la costa. Después otra más alejada, donde va la lupa ahora, y otra más alejada aún, ¿no? Todo lo que está en color azul profundo, digamos azul oscuro, es alta mar. Esto también, esta porción donde estoy ahora pasando la lupa, es alta mar. Voy a pasarla también alrededor de las islas Georgias y Sandwich del Sur, porque si bien la Argentina hizo su presentación, incluyendo las islas, por supuesto Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sobre estas islas la Comisión de Límites de Plataforma Continental no se expidió porque hay un conflicto de soberanía. Pero el mapa igual lo revela, el mapa oficial de Argentina. Lo mismo hace
con la península antártica, los espacios marítimos, tienen una zona, digamos, de reconocimiento, y bueno, saben ustedes que allí no hay soberanía, sino hay que reserva de derechos de soberanía. Acá acerqué la lupa para ver si se ve más en detalle. ¿Se ve, Karin? Bien. Bueno, vamos a usar nuestro lugar donde estamos ubicados ahora, en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Acá tienen ustedes los espacios marítimos. De acá del Río de la Plata responde al Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, que es un tratado entre Argentina y Uruguay, de cómo se delimita la boca del Río de la Plata, y cómo se divide, digamos, el espacio, y una zona común de pesca que tienen ambos países, y también está regulada por un propio, por un tratado, ¿no? El Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Luego tenemos las líneas que veíamos hace un momento, estas líneas que ustedes observan acá, aunque son como una rayita y un puntito, que estoy bordeando todo lo que es el litoral marítimo de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, en esta porción del mapa, corresponde a esa línea gruesa, corresponde a el primer límite que tiene la República Argentina, que es el mar territorial, ¿no? El mar territorial es el espacio adyacente al litoral marítimo, va hasta las 12 millas, sobre el cual el ribereño tiene soberanía exclusiva, plena soberanía, y el único límite que encuentra allí es el derecho de paso inocente. La delimitación, digamos, a partir de donde se mide las 12 millas, se denomina línea de base. Es decir, para saber a partir de dónde el Estado tiene una proyección hacia el mar, la línea que divide la tierra de los espacios marítimos se llama línea de base. Y esa línea de base es de dos tipos: la línea de base normal y la línea de bases rectas. La línea de base normal es la línea que va a seguir el contorno de todo el litoral costero, porque es un contorno que no tiene demasiados accidentes, no es accidentado. Pero hay también una línea que se denomina de bases rectas, que va a tener en cuenta las características geográficas del territorio, y esa línea de bases rectas surgió del caso Plataforma Continental del Mar del Norte, este caso que vimos al principio cuando estudiaron Fuentes, no sé si se acuerdan, y el caso de las pesquerías noruegas también, en el que para delimitar los espacios marítimos, países como los países nórdicos tenían en cuenta las características propias de su territorio. Es decir, no es lo mismo un litoral costero como la provincia de Buenos Aires, con, bueno, acá cierto accidente, ¿no? Como Bahía Blanca, digamos, acá este ingreso que tiene, la pancita cuando entra en la provincia. Todo el resto, vieron ustedes que es un litoral continuo, no tiene mayores accidentes. Acá hay otro, y acá en el Golfo San Matías, así como los golfos, los golfos restantes del país, vemos que hay unas líneas acá en color gris clarito, que son las famosas líneas de bases rectas. Esta forma de delimitar surge del caso de los países nórdicos, cuando tuvieron que unir puntos extremos de sus costas para, a partir de allí, crear una línea imaginaria y empezar a contar las 12 millas de mar territorial, las 200 de zona económica, bueno, después lo que respecta a la plataforma continental.
Entonces, este es el ABC. Con el mapa me parece que avanzamos bastante, más que con la teoría, ¿no? Es decir, la línea que separa la costa del mar es la línea de base. Ahora, la línea de base puede ser normal, que, repito, sigue el contorno de todo el territorio marítimo, o línea de bases rectas, que es una línea que une dos puntos extremos de una parte, digamos, accidentada, en este caso un golfo, que permite encerrar detrás de esta línea, hacia el continente, una porción de agua que se llama aguas interiores. Lo particular o lo beneficioso de este método es que las 12 millas, las 24 de zona contigua y las 200 de zona económica, no se van a medir siguiendo el contorno, en este caso el golfo, del golfo en sí, sino que se van a medir a partir de esta línea imaginaria que estoy señalando hacia el mar adentro. ¿Entiende eso? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Ustedes, aunque no prendan la cámara por internet, lo que sea, no es problema, pero vayan diciéndome o interrumpiéndome, porque aclaramos cualquier cosa. Entonces, en la Argentina usa los dos tipos de línea. La línea de base normal, que es la mayoritaria, siguiendo el contorno de todo el territorio, y la de bases rectas, que es la que une accidentes geográficos como este golfo, y a partir de allí medimos las 12 de mar territorial, grisecita clarita, que voy recorriendo, que son 12 millas más, o sea, 24, desde en este caso, la línea de bases rectas o la línea de base normal, que es la zona contigua, y las 200, acá las 200 millas marinas, estas rayitas azules que estoy mostrando, corresponden a la zona económica exclusiva. Entonces, ¿cómo comienza los espacios marítimos? Es decir, ¿cómo comienzan a delimitarse? Históricamente, para hacer una breve reseña, porque seguramente van a tener en el texto, en el apunte del libro de cátedra, un poco de historia, los espacios marítimos originarios, o sea, la regla general, el derecho del mar, el actual derecho del mar, que es de fuente consuetudinaria, o sea, ya saben que es la práctica de los estados, con el convencimiento de actuar conforme a derecho, ha sido, por un lado, tener en cuenta que el mar es de todos, o sea, la libertad de los mares, sin ningún tipo de restricción, frente a la restricción a esa libertad. Es decir, hay dos términos que se usan en derecho del mar, que es el mare liberum, o el mar libre, y el mare clausus, o el mar cerrado. Esa dicotomía generó el actual derecho del mar y sigue apareciendo con ciertas características. Se vio reflejada, digamos, la aplicación práctica de estos dos términos, en mare liberum y mare clausus, en la época de las grandes navegantes, es decir, cuando los grandes imperios se lanzaron al mar en búsqueda de conquista de territorio, descubrimiento de otros continentes, el comercio internacional, es decir, cuando empezó el comercio y el desarrollo de la burguesía, digamos, a través de las líneas comerciales, y el mar, entonces, era un medio de transporte. El mar tenía un valor simplemente de superficial, es decir, es un espacio que permitía a las naves navegar y comunicarse, conquistar territorios, comerciar, hipótesis de conflicto, también conflictos, guerras en el mar. Entonces el mar tenía originalmente una función meramente superficial. Y imagínense que si el mar, los océanos en el mundo ocupan el 70% del planeta, entonces qué mejor que una idea de libertad, porque hay más espacios oceánicos que territorio firme, ¿no? Que tierra firme. Entonces,
la idea de libertad de los mares, de libertad de navegación, fue la que privó en el derecho internacional del mar. Es por eso que los espacios estos que yo estoy empezando a enseñarles son ganancia que han tenido los estados ribereños a esa libertad de los mares, porque la regla general era la libertad de los espacios marítimos. ¿Cuál es el primer espacio que se logra encerrar, podríamos decir, entre comillas? Es decir, encerrar en el sentido de que algún estado ribereño pudiera ejercer algún tipo de derecho, ¿no? El primer espacio ganado al alta mar es el mar territorial. Ese mar territorial, repito acá en este mapa, son las líneas estas negras, esos puntitos y rayitas negras, que hoy, al siglo XXI, donde estamos ahora, responde a la lógica de las 12 millas, que fue establecida de manera escrita, este espacio marítimo, en la Convención de 1982, que es la Convención de Jamaica, o Montego Bay, que se firmó luego de más de 10 años de negociaciones, entró en vigencia en el año 1995. Todo el derecho del mar que ustedes van a ver ahora está regulado en esa convención que diciembre próximo cumple 40 años de su firma, ¿no? Entonces, el primer espacio que se le gana al alta mar, que podemos decir que la regla era el mare liberum, la libertad de los mares, que está regulada también en esta convención, es el mar territorial. Y la noción del mar territorial nace como una idea de defensa, es decir, el Estado hasta dónde podía defender sus costas, porque imagínense un país como Argentina, que tiene un litoral marítimo de más de 7.000 kilómetros de costa, entonces, bueno, es un país por excelencia marginalista, es decir, un país que tiene un margen territorial, no solamente extenso, prolongado, sino un margen también hacia dentro del agua, es decir, en el lecho y subsuelo, es un país marginalista, porque continúa, digamos, geográficamente su composición debajo del agua. Los países marginalistas, los estados ribereños, fueron los que empezaron a ganarle espacio al mar. Esta ganancia en inglés es interesante cómo se denomina, porque refleja bien la idea. Es creeping jurisdiction, es decir, creeping es agarrar o arrancar o arrastrarse, digamos, para ganarle espacio al agua. Y jurisdicción, bueno, es la facultad que tiene el Estado ribereño de ejercer poder sobre un espacio marítimo, ¿no? Entonces va a haber una parte de la biblioteca que no le gusta mucho esta creeping jurisdiction, es la capacidad del ribereño de ganar espacios al mar. ¿Por qué? Porque la parte de la biblioteca que estaría en contra es la que hoy, en el siglo XXI, representa los intereses de los mayores navegantes o las empresas pesqueras o los países con flotas pesqueras. Son países desarrollados que en el caso de la pesca, la Unión Europea y China son los mayores compradores y explotadores de la industria pesquera, ¿no? Entonces, hay una especie de recelo en cuanto a esa idea de los ribereños haberle ganado espacio al alta mar, ¿no? En su momento, la idea de mare clausum y mare liberum tuvo que ver con el comercio internacional, ¿no? Es decir, una idea de un mar libre, la idea de Hugo Grocio, holandés, un filósofo, abogado, teólogo holandés, que escribió un libro y sobre la guerra y el mar, y también, digamos, aportó sus ideas hacia un mar libre, pero, claro, respondía a la Compañía de las Indias Occidentales, que comerciaban.
entre Europa y el Asia. Entonces, el jurisconsulto del siglo XVII estaba en pos de un mar libre, sin límites. Frente a otros autores, la otra postura de John Selden, que es británico, que, bueno, pensemos que Gran Bretaña es el archipiélago más grande del mundo, entonces le convenía la creeping jurisdiction, es decir, ganarle al alta mar, más allá de que también el sea power o el poder en los mares que han tenido y siguen teniendo los británicos, no quizás a la escala del siglo XVIII, XIX, pero bueno, la idea de una libertad, digamos, por un lado, para conquistar, pero una restricción para defender mi archipiélago, generó esta dicotomía entre mare liberum y mare clausum. Hoy, ustedes pueden ver reflejada esa misma dicotomía entre las grandes flotas pesqueras y los países ribereños, los estados ribereños marginalistas, países como la Argentina, que tiene uno de los caladeros más importantes del mundo, que todavía está, que es viable de pescar. Entonces vamos a encontrar bastantes detractores de la idea de no hablamos de un mar territorial porque ya por derecho consuetudinario tiene su origen en la defensa, es decir, defenderme en las costas, ¿de dónde puedo llegar a defenderme? Una idea estratégica. La zona económica exclusiva, ganancia también de los ribereños marginalistas, que empezó con Chile, digamos, a practicarse el uso de este espacio marítimo hasta quedar consagrado en el artículo 56 de la Convemar, muchos que están en contra, es más, hablan de que es obsoleto hablar de zona económica exclusiva. Eso lo pueden decir por ahí del otro lado del Atlántico, en la Unión Europea, pero decirnos en Argentina que es algo obsoleto, creo que es hablar diferentes idiomas. Bueno, esta pequeña introducción es para que vean ustedes que siempre va a haber una tensión, ¿no? Va a haber una tensión entre, primeramente, transversal a todo el derecho del mar, dos aspectos, lo económico y la seguridad. Es decir, no olvidemos que los continentes conquistaron a través de los mares, entonces un tema de seguridad y ocupación, un aspecto de estrategia, ocupación estratégica de distintos espacios, de islotes, islas, archipiélagos, está detrás de todo este tema del derecho del mar. El otro tema es el económico, es decir, tanto en la columna de agua, los recursos vivos que hay, como en el lecho y subsuelo, las especies sedentarias, y los recursos no vivos, minerales, fíjense si no genera una gran división, ¿no? Es más, nosotros acá en Mar del Plata tenemos esta cuestión del offshore, que, bueno, ha generado, ¿no?, un movimiento en contra por un lado, pero por el otro lado no es nada más ni nada menos que el ejercicio de la jurisdicción y el derecho soberano de Argentina de explorar y explotar sus recursos naturales, ¿no?, que se encuentran en la plataforma continental. Bien, hasta acá vamos más o menos. Bueno, entonces repaso. Línea de base, la que divide tierra de mar. Puede ser normal o bases rectas. Bases rectas en los accidentes geográficos y en los golfos que tiene la Argentina. Frente de esto, podemos repasar un poco algo de plataforma continental levemente, cuando hablamos de costumbre, pero en particular el pesquerías noruegas. O sea, los noruegos fueron los primeros que encerraron aguas, las convirtieron en aguas interiores, uniendo puntos entre los fiordos, ¿no?, para medir espacios marítimos. 12 millas, el mar territorial, ¿no? Repito, su origen consuetudinario por una cuestión estratégica de defensa, en la cual en el espacio este hay plena soberanía, es decir, lo único que puede haber acá, imagínense 12 millas marinas, una milla tiene casi 2 kilómetros, entonces es un espacio no muy grande,
derecho de paso inocente. Es la única restricción, digamos, a la soberanía plena es el paso inocente de naves, y también puede ser de submarinos, digamos, que la Convemar establece que debe ser un paso ininterrumpido, pacífico. Si se trata de un objeto sumergible, tiene que emerger, digamos, en el caso de un submarino, y en el caso de ser un buque, dar aviso al Estado ribereño, ¿no? Por cuestiones ya sea de algún tipo de avería, o por necesidad de aprovisionamiento de combustible, o cuando hablamos, por ejemplo, de buques pesqueros que tienen licencia, o cruceros que entren a algún puerto de la Argentina, ¿no? Todo lo que ponga en peligro la seguridad del Estado ribereño puede ser tachado como algo ilegal y puede negarse ese derecho de paso inocente, ¿no? El otro espacio de la línea gris clarita es la zona contigua. La zona contigua hoy casi ha sido absorbida por la zona económica exclusiva de las 200 millas. Casi no tiene mayor uso. Fue creada como una especie de proyección de la jurisdicción del ribereño en el mar territorial, porque esa línea que se extiende un poquito más allá, 12 millas más del mar territorial, o sea, un total de 24 desde la línea de base, está consagrada en la Convemar, también de acuerdo a la práctica de los estados, con el objetivo de ejercer el ribereño funciones que tengan que ver con aspectos fiscales, aduaneros, migratorios, sanitarios. Es decir, si hay alguna de estos 4 temas que hayan, digamos, tenido que ver con la navegación en este espacio marítimo, en las 24 millas, el Estado ribereño puede ejercer un control, ¿no? Y lo aduanero tiene que ver con el contrabando, lo sanitario, bueno, el tema del derecho a la salud, lo migratorio, por ahí Argentina no va a tener mucho, no es usado mucho el aspecto migratorio, porque no hay migrantes que atraviesen el Océano Atlántico y vengan a la Argentina, pero sí países como los países ribereños al mar Mediterráneo tienen constante utilización del control migratorio en la zona contigua, ¿no? No olvidemos, bueno, verán ustedes las noticias siempre del norte de África que se embarcan para ir a las costas europeas, de Italia, por ejemplo, y bueno, el uso de la legislación migratoria por parte del Estado ribereño. Hablando de migración, hay un curso importante ahora el martes, no sé si les notificaron los profesores sobre migraciones, ¿no? Sí, Medel creo que subió en el campus. Sí. Pero creo que es obligatorio técnicamente, lo que dijo. Sí, la verdad que si pudiesen estar va a ser interesante porque habla de migraciones, varias migraciones, ¿no? Por lo que viene el programa, de varios países latinoamericanos. Y bueno, hay una, no sé si está incluido, pero hay un tema de las migraciones, en el derecho del mar y las migraciones, que es un tema europeo. Pero bueno, no sé si será abordado, pero está la parte de la Ucrania, ¿no? Que por ahí es interesante ver este fenómeno dentro del derecho internacional. Entonces, bueno, estábamos en esta porción gris, que es la zona contigua de 24 millas, con esas funciones. Esas 4 funciones que tiene el Estado ribereño, digamos, a través de las cuales puede ejercer su jurisdicción. Y para aclarar, es decir, cuanto más se aleja el espacio marítimo a la costa, menos derechos tiene el ribereño. Esto está bueno para entender que el mar territorial es donde plena soberanía tiene, ¿no? Como si fuese en tierra firme, salvo el derecho de paso. En la zona contigua ya no tiene necesidad de haber un derecho de paso o pedir permiso si no entra dentro de las 200 millas, pero sí tiene ciertas funciones migratorias, sanitarias, aduaneras, fiscales que tiene el Estado ribereño. Ahora,
nos vamos a ir a esta línea de rayitas azules, que es la zona económica exclusiva, que también remito a, seguramente el texto que tienen ustedes para leer, o la misma Convemar, les bastará para entender que el origen de esto es también la práctica de los estados. Países del Pacífico, Chile, después se sumó Perú, la Declaración de Santiago, se sumaron países latinoamericanos, se sumó Argentina en mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó un movimiento por el cual los estados marginalistas empezaron a ejercer la famosa creeping jurisdiction, es decir, este es el ejemplo máximo, hoy por hoy, la creeping jurisdiction. No sé si máximo, vamos a decir que logró, digamos, su positivización, ¿no? Porque hay un articulado, artículo 56 en adelante, de la Convemar que habla de estas 200 millas, ¿no? Hay un poquito más, que es al que vamos, que Argentina siempre lo tiene presente, que es el tema de la milla 201, lo habrán oído mencionar todos los años cuando vienen buques a pescar el calamar, que ingresan legalmente hasta la milla 198, toman lo que hay en estos caladeros y salen rápido, entran y salen entre las 195, 198, hasta después de las 200, y hay una batería acá de buques que están esperando, procesadores, con fábricas en el mar, que procesan el calamar, la merluza, y ya la preparan para exportar, ¿no? Entonces, eso también es un tema que no gusta mucho, porque si salimos si entra ilegalmente a la milla 200, quiere decir que no pidió permiso para pescar ahí, bueno, Argentina o cualquier ribereño que parte en la Convemar puede ejercer su jurisdicción y control, o sea, puede tomar todas las medidas adecuadas, los pasos previos hasta el máximo de una captura del buque y capturar el producto. Pero el tema es que, me adelanto al gran dilema, ¿no? de la zona económica exclusiva y el alta mar, es que hay especies que no están exclusivamente dentro de las 200 millas, sino que son compartidas, o sea, entran y salen de la zona económica exclusiva. Entonces, estamos ante un dilema. ¿Por qué? Porque si son capturadas ilegalmente dentro de la zona económica exclusiva, hay jurisdicción del Estado ribereño, puede ejercer el control y las medidas y las sanciones adecuadas tomar en el caso de la pesca ilegal. Porque lo mismo que esté en la 199, que esté en la milla 50. Y es ilegal si no está autorizado. Ahora, el gran dilema es que, ¿qué pasa cuando el cardumen está, digamos, a caballo, se lo dice, o compartido entre la milla 198, 195, 180 y la 205, la 210? O sea, no, el recurso no sabe que se pasó del límite. El dilema es el choque entre la zona económica exclusiva y el alta mar, porque todo lo que está en la columna de agua pasando las 200 millas es alta mar. Es el mare liberum con libertad de navegación, sobrevuelo, pesca, ¿no? Entonces, ese es un poquito el dolor de cabeza más grande que tiene la doctrina en el derecho del mar, porque vamos a tener una columna a favor de extender la jurisdicción para controlar lo que pasa más allá de las 200, es más, hay derecho positivo al respecto, y los que van a decir, no, todo lo que pase más allá de las 200 millas, el ribereño no tiene nada que hacer porque es alta mar, ¿no? Pero bueno, fíjense, yo ya les voy adelantando la problemática, ¿no? Con las que nos encontramos. Argentina tiene este tema de las especies compartidas, ¿no? Que van y vienen, y la gran pesca que hay ilegal dentro, y bueno, la necesidad de alguna reglamentación por fuera. Profe, entonces no Sí. hay una única solución, o sea, una solución específica.
Mira, adelantándome con la pregunta tuya, la CONVEMAR prevé dos cosas para cuando hay estos casos. El artículo 63, el artículo 64. El 63.2 específicamente prevé el caso de especies compartidas, como el calamar, por ejemplo. La CONVEMAR tiene como 300 artículos. Un inciso y un artículo se refieren a esta situación. Dice que cuando encontraren especies de este tipo compartidas, que quiere decir que entran y salen de la zona económica al alta mar y viceversa, el ribereño y los estados de bandera pueden hacer dos cosas. Firman un acuerdo bilateral, o son varios estados de bandera, ¿no? En este caso son flotas coreanas, chinas, europeas. Europeas digo, principalmente españolas, pero no por una cuestión de que sea España la que explota esto, sino que es la Unión Europea, que tiene una política común pesquera. Una es acuerdos bilaterales entre el ribereño y el que está pescando, para generar una sustentabilidad de la pesca y no la sobrepesca de este recurso, y también, digamos, algún acuerdo que implique la conservación y alguna ganancia compartida entre ambos estados, o entre ambos sujetos, o crear una organización regional de ordenación pesquera, una OROP, en el Atlántico Sur. ¿Una organización pesquera? Para una organización regional pesquera. Ya, si bien esta es la primer clase que tenemos, no vamos a tener muchas más, una más creo que nos va a dar el cronograma, pero hoy voy a lanzar todo el tema para después ajustar un poco en la próxima clase. Es decir, pensemos lo siguiente. Argentina, con semejante litoral marítimo, tiene, digamos, el deber de controlar más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar, ¿no? Es un espacio muy grande. En lo que respecta solo de la columna de agua, porque fíjense que todavía yo no les expliqué esto de la línea amarilla, pero evidentemente tiene jurisdicción de estas rayitas azules, que es la zona económica, hasta la amarilla. Esta porción que yo estoy señalando acá, hacia el este, digamos, o hacia el oriente de la zona económica exclusiva, corresponde a la plataforma continental, al borde exterior, no a la columna de agua. Por eso el problema de pescar acá, porque pescar acá, entre las 200 y esta línea amarilla, que en algunos casos puede llegar a las 350, libre, porque es alta mar. Ahí viene el conflicto que estoy mencionando de las especies compartidas, ¿no? Debajo del agua es otro régimen, que es la plataforma continental, es el lecho y subsuelo, lo vamos a ver la clase que viene. Entonces allí no estamos hablando de la columna de agua, los peces, sino que estamos hablando de los recursos minerales. Y las especies vivas, sí, pero sedentarias, ¿no? Las que tienen una conexión con el suelo, dependen del suelo. Pero, volviendo a esta situación de las 200 millas, la regla general que la zona económica exclusiva es la zona adyacente al territorio de un estado, sobre los cuales el estado ribereño ejerce derechos de soberanía,
para la exploración y explotación de los recursos vivos, para la investigación científica, para la conservación de la vida marina, también para el tendido de cables submarinos, para la instalación de islas artificiales o estructuras, como por ejemplo una planta offshore, o sea, una plataforma offshore, que está dentro de las funciones jurisdiccionales de un Estado ribereño, dentro de las 200 millas, ¿no? Entonces yo lo que dije recién fue más allá de las 200 millas, porque ese recurso que se está pescando todos los años va más allá de las 200 millas. Entonces, ¿qué hacer con eso? Porque siempre en los titulares observamos, Argentina pierde tantos millones de dólares por la pesca ilegal en la milla 201. Bueno, desde el punto de vista del derecho del mar, hay que ser cautos, porque en la regla general es que todo lo que se pesca de la 200 hacia el oriente, o sea, hacia el este, es libre, porque es alta mar. Pero la especie en cuestión es la que hay que tener en cuenta. Y para las especies compartidas, que sería el caso del calamar, o las altamente migratorias, que son un poquito diferentes, porque son las que recorren distancias mucho mayores. Por ejemplo, las ballenas, los cetáceos, van desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Van entrando y saliendo, muchas veces hemos visto ballenas acá en la costa de Mar del Plata, no respetan el alta mar. Bueno, esas especies tienen una protección especial, ¿no? Entonces, la Convemar prevé dos artículos, el 63.2 para las compartidas, que son estas, como el calamar, que entra y sale, y las altamente migratorias, como los cetáceos, o los tiburones, o los peces azules en el Pacífico, que son los grandes atunes, los túnidos, el artículo 64. ¿Cuál es la solución? Vuelvo a la Lucía que vos preguntaste, y remarco porque no sé si vamos a tener más tiempo de ver este tema. La solución, la Argentina la tiene en su legislación interna, después vamos a apuntar algunas leyes, que hablan de, receptan estos espacios marítimos. Argentina ya antes de entrar en vigencia la Convemar ya había receptado los espacios marítimos, en la ley de 1991, y la ley federal de pesca, la ley que incorpora la Convemar, cuando ratifica la Convemar, todas las leyes internas argentinas hablan de extender la jurisdicción del Estado ribereño nuestro, de Argentina, para proteger y conservar las especies compartidas. O sea que legislación interna hay. ¿En qué se basa la legislación interna? En la legislación internacional. O sea, en la Convemar, en estos artículos 63.2 en particular, dice que cuando se trate de existan estas especies, el ribereño, Argentina, podrá negociar con el Estado de bandera un convenio para proteger esas especies. O crear una OROP, una Organización Regional de Ordenación Pesquera. Esas OROP, si ustedes googlean, hay un montón en el mundo. Porque el 70% del planeta es agua. Imagínense, para conservar las distintas especies, regiones, flora y fauna que hay en ese 70%, si se hubiese quedado el mundo solo con la idea del alta mar, bueno, ya se hubiese agotado hace mucho tiempo los recursos. Pero las OROPs, estas organizaciones regionales de ordenación pesquera, se crearon para tener competencia en sectores de los océanos y mejorar la conservación. Es decir, la Convemar, como la Convención esta de Jamaica, habla de conservar. Es más, el objeto y fin es la conservación, o sea, se creó esta Convemar
para establecer los espacios marítimos y conservar. Pero es una ley marco, es una ley genérica. Es decir, fue necesario crear ciertas convenciones regionales, de, por ejemplo, del Atlántico Norte, o del Mar Mediterráneo, o la convención que tiene que ver con todo en el Océano Índico, en el Océano Pacífico. Es decir, el mar está regionalizado para una mayor conservación. Entonces, estos organismos, que son sujetos también, porque tienen competencia funcional, tienen un estatuto, tienen un tratado de constitución, ejercen ciertas funciones en regiones de los océanos para conservar distintas porciones. Entonces la CONMEMAR abrió la puerta que los estados ribereños creen, si quieren o lo creen conveniente, un organismo de este tipo. Ahora bien, la Argentina ratificó la CONMEMAR, ¿no? Es parte, y no ha hecho ni una ni otra cosa, ni ha firmado convenios bilaterales con los países que pescan en la milla 201 para una sustentabilidad de la extracción, ni ha creado una Europa. Y acá hago un paréntesis. Les pregunto a ustedes ahora, ¿les parece o encuentran alguna respuesta del por qué no habrá una OROP, una organización regional de la oración pesquera en el Atlántico Sur? ¿Les parece que hay algo? A nosotros nos había comentado el profesor Cartolano en la clase anterior que era debido a que en el caso de haber ese acuerdo o esa organización regional, se reconocería la soberanía de los ingleses que reclaman las Islas Malvinas. Algo así creo que nos dijo él, como que sería como un reconocimiento tácito. Dice, para eso es lo que se me ocurre, la pregunta, no sé, otra cosa. Sí. No, viene, y no, ese es el mayor talón de Aquiles que tiene la cuestión, ¿no? Porque bueno, si hablamos de una organización regional, evidentemente cuando hablamos de regional, ¿con qué países tendríamos que crearla, no? Habría que ver si Uruguay tiene interés, Brasil tiene interés, habría que ver. No son los mismos recursos que hay de pesquero, o sea, estas especies compartidas no hay en el litoral del brasileño. Con Uruguay ya hay un tratado, el Río de la Plata es su frente marítimo para la captura, es más de una zona común de pesca. Entonces, evidentemente, en la OROP habría que sentarse a hablar con los ingleses, a ver si en este tiempo de las relaciones bilaterales se podría hablar de una OROP allí. Pero bueno, ese es el principal obstáculo a regionalizar el Atlántico Sur, ¿no? No sería tanto reconocerle soberanía, sino tener que reconocer la necesidad de conversar con un Estado que ocupa las islas desde 1833, ¿no? Entonces, bueno, es un juego de suma cero, ninguno gana, y se mantiene el status quo, ¿no? Bueno, acá ya les lancé entonces en esta primera frase la problemática. Lo que ya medianamente está resuelto es las líneas de base, el mar territorial, la zona contigua, lo que pasa dentro de la zona económica exclusiva. Acá, esto sí es importante recalcar, que la palabra exclusiva tiene un peso importantísimo, ¿no? Por eso no les gustan mucho los países de grandes flotas pesqueras. Porque la palabra exclusiva un término que fue ganado en las negociaciones de la CONMEMAR, porque la idea era poner otra palabra, era zona económica preferencial.
Porque cuando se debatía esto, imagínense, en las Naciones Unidas, se debatió durante más de 10 años, en Nueva York, teníamos países con flotas pesqueras, países desarrollados, países subdesarrollados, países sin salida al mar, y países con litorales marítimos amplísimos, como la Argentina. Entonces, había que analizar qué hacer con esta costumbre que ya se había venido utilizando desde mediados del siglo pasado, que era expandir la jurisdicción más allá de las 12 millas, porque repito, después de la Segunda Guerra, la primera convención del mar fue la de 1958, esto no se los dije, pero que solamente hablaba de alta mar, mar territorial, y plataforma continental, estos tres espacios. La plataforma continental era hasta los 200 metros, nada más de profundidad, el mar territorial de los estados, y todo lo demás era alta mar. Esto ni existía en la zona económica, ni siquiera la plataforma continental actual, que es hasta el borde exterior, que sería esta la línea amarilla, o hasta las 200 millas. No, era 200 metros nada más. Entonces, cuando se debatió en 1958 y 1960, que entró en vigencia la Convención de Ginebra, ya es como que había quedado, vamos a decir, corta la convención, porque ya en 1960, fíjense que ya el mundo iba por una carrera espacial. ¿Recuerdan cuando estudiamos Antártida? El año geofísico de 1958 ya había expandido las ideas de ir hacia otros continentes, el continente antártico, repito, la carrera espacial. Entonces el tema del mar quedó corto, porque no había mayor legislación. Por el otro lado había un avance en la práctica de los estados, como por ejemplo Chile y países del Pacífico, que dictaron leyes internas avalando una jurisdicción más allá de las 12 millas. En Chile se lo denominó mar presencial, tomaban la isla de Pascua para extender su jurisdicción, y como Argentina lo siguieron. Entonces, cuando se debatió lo que ya se venía practicando, de 1970 a 1982, cuando se firmó la Convemar, la palabra preferencial tenía peso para los países por ahí no marginalistas, que no tenían grandes márgenes, o países marginalistas con flotas pesqueras, que no querían que los ribereños extendieran su jurisdicción. Entonces no era lo mismo preferencial que exclusivo. La palabra exclusiva fue gracias a las delegaciones latinoamericanas. Argentina tuvo mucho peso, Chile tuvo mucho peso, Perú, aunque bueno, después Perú no ratificó la Convemar, porque la preferencia les iba a generar una no mayor participación en la cuestión, ¿no? Preferentemente, quiere decir que el que no pesca le da la preferencia al ribereño para que pesque, preferentemente que pesque el ribereño, sino que pesquen los extranjeros, los buques de otra bandera. Pero los países marginalistas optaron por la palabra exclusividad, porque exclusividad significa que puede o no pescar el ribereño, pero si pesca, lo puede hacer hasta la capacidad que tenga el ribereño. Sobre el excedente, porque generalmente no alcanza a todo el cupo de pesca, ¿no? Argentina no tiene ni la flota ni los recursos para pescar todo el caladero que hay en esta porción nomás de Atlántico Sur. Por el excedente puede dar licencias de pesca. Si las da las licencias de pesca, quiere decir que necesita dar autorización, es decir, el que quiera venir a pescar debe recibir la autorización del ribereño.
ese es un gran paso de los países, en este caso marginalistas, y los que generaron este espacio de la zona económica exclusiva, ¿no? Los estados, pregunto, ¿el Sí. estado ribereño puede elegir no dar licencias, por más que ellos no tengan la capacidad de poder pescar toda esa zona, o es como una... podrían reclamar los otros estados, a eso voy, por ese Bueno, excedente? está buena la pregunta, Karim, porque la Convemar tiene en cuenta lo que dijimos, la conservación, está dentro de su objeto y fin, pero también está el beneficio a los países en desarrollo, ¿no? Es decir, tiene que otorgar las licencias, porque, bueno, por supuesto, por ahí el que está pescando está desarrollado, una flota china, coreana, española, está desarrollada, pero la pesca, el producto de esa pesca, de esa obtención, es la venta y que llegue a mercados de países emergentes, países en desarrollo. Entonces, hay por un lado una libertad al ribereño, pero por otro lado tiene un deber, una obligación, porque la Convemar tiene dentro de su objeto y fin el beneficio, ¿no?, a los países en desarrollo. Entonces lo hace, en definitiva lo hace, da la licencia. Por doble motivo, yo creo que en el caso de Argentina no está pensando en quitarle el hambre a nadie en el mundo con esto, sino pensando en lo que puede obtener de esas licencias, ¿no?, de esas concesiones que da, esos cupos de pesca a las distintas flotas, a los distintos estados de bandera. Pero siempre es, lo que sí se debe respetar es como si fuese un cupo mínimo para el ribereño, ¿no? Eso sí, ahí se respeta la exclusividad. Bueno, yo pesco, le otorgo a mis buques de bandera estos espacios, le doy licencia para capturar tal recurso en tal periodo de tiempo y en tal zona. Esa sí tiene la exclusividad. Pero tener sobrecapacidad, es decir, tener más recursos que barcos, bueno, a Argentina lo que le pasa es eso, tiene más recursos, flota, industria, que logística para procesar el recurso. Entonces, sobre ese excedente, otorga licencias. La Ley Federal de Pesca de 1997 estableció los requisitos, ¿no? Hay un Consejo Federal Pesquero, compuesto por todas las provincias con litoral marítimo, que hacen, digamos, la política pesquera, sugieren al Estado Nacional las líneas generales de la política pesquera. Es decir, por una cuestión económica, por una cuestión ambiental, también el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, es el órgano científico, la pata científica, que va a avalar o no esas licencias y esos cupos que se dan anualmente, ¿no? Siempre respetando esa línea transversal que es la conservación, ¿no?, del recurso. Entonces, bueno, no sé si más o menos respondí, Karin, ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Entiende más o menos? Vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Va bien el asunto? Bueno, estoy buscándoles ahora a ver qué les puedo mostrar, algo gráfico también, para que no quede solo. Bueno, el mapa de Convemar ya lo vimos.
No les voy a mostrar el PowerPoint porque ya les dije todo lo que estaba, pero bueno, después se los voy a subir junto con los que les debo. Entonces, básicamente, les digo los artículos. El artículo 3 de la CONVEMAR, que es para mar territorial, ténganlo en cuenta. El artículo 33 para zona contigua. Ahora les voy a hablar de la persecución en caliente, ¿no? Alta mar, artículo 86, para que le echen una leída. 55 y 56 en adelante, zona económica exclusiva. Y 76, plataforma continental. 76 en adelante. Con esos artículos tienen más o menos los espacios marítimos. No quiero entrar en la plataforma, pero a ver dónde está esto. Bien. Entonces, vamos a ¿qué derechos tiene entonces el Estado ribereño en cada uno de esos espacios, ¿no? Acá encontré la figurita que les quiero compartir. Vamos acá, compartir, a ver. Bueno, este es en un plano así lineal, digamos, los espacios que acabamos de ver, ¿no? Repetimos para que quede clarito, ¿no? Esta es la porción de tierra, lo gris acá que estoy marcando, ¿no? Ya sé. La línea de base normal es la que sigue el contorno, este pedacito de acá, este pedacito de acá. Lo que no dije, me parece, que esa línea de base normal es la de baja marea. Eso es importante. También algo que ganaron los ribereños. La baja mar, no la pleamar, sino la baja mar. Ahí se gana un poquito más de espacio hacia el este, hacia el oriente, hacia el mar, ¿no? Esta es la línea de bases rectas que explicamos, ¿no? Por ejemplo, un golfo o un estuario que entra a un puerto. Lo que queda adentro es agua interior. Y fíjense, esta línea roja es la línea de base recta, ¿sí? Es decir, une dos puntos extremos que establece la CONVEMAR que no debe sobrepasar las 24 millas, ¿no? De una punta a otra, de un extremo a otro. Si fuese que, digamos, supera las 24 millas, hay que traer la línea hacia el continente hasta que tenga 24 millas de máximo para colocar aguas interiores adentro y a partir de allí el mar territorial, la zona contigua, etc. Bueno, y lo que vimos, las 12 millas más, la contigua y la zona económica. La zona económica hoy, al día de hoy, casi está, digamos, la contigua está absorbida por la económica, y esa facultad que tiene el ribereño es de controlar los delitos económicos, porque, repito, la zona contigua tiene sus orígenes casi parecidos al mar territorial, es decir, controlar el contrabando, los delitos aduaneros, fiscales, el tema migratorio y sanitario. Pero la zona económica exclusiva tiene un fin más jurisdiccional
y de persecución de delitos económicos por la pesca ilegal. Entonces, el ribereño, por supuesto, tiene facultades exclusivas de la soberanía si encuentra, imagínense, un buque pescando ilegalmente dentro de las 12 millas. Ahora, si está entre las 12 y las 200, que es el espacio en el cual se ejerce la jurisdicción y los derechos soberanos en la zona económica, existe el derecho del ribereño de la persecución caliente, se llama. Es decir, un barco encontrado dentro de entre las 12 y las 200, infracción, es decir, no tiene la licencia, se puede perseguir hasta su captura. La captura, o sea, la persecución, va a durar hasta que el barco salga a alta mar, porque ya está en libertad de los mares, o supongamos que estamos en otro continente, y el barco entra a la zona económica de otro estado. En nuestro Atlántico no pasaría, ¿no? Pero bueno, en el mar Mediterráneo, por ahí puede pasar. Eso es lo que hace la Prefectura Naval en la Argentina y la Armada, o sea, tiene funciones, es la autoridad de control de este derecho del mar, o sea, del control y cuidado de los espacios marítimos, y la parte ambiental también, ¿no? Es el que hace el rastrillaje de cualquier actividad que pueda dañar al medio ambiente en los espacios marítimos. Fuera de las 200 millas, bueno, ya estamos en esa zona de alta mar, con esa problemática de, que les explicaba, de la milla 201, ¿no? Hay algunos videos, no vamos a por ahí pasarlos ahora, pero les paso la página de Prefectura, que tiene un video corto de 5 minutos, se los voy a compartir, que habla de qué hace Prefectura para controlar los espacios marítimos. Ahora se los voy a pasar, y voy a entrar un minuto. Este es el video, si pueden entrar ahí o copiarlo. Está interesante para ver qué hace Prefectura en cuanto al control de la pesca ilegal. Y ya que avanzamos un poco en la cuestión de este problema de la milla 201, voy a entrar a otro documento y ya los comparto. Esto ya lo encontré. A ver. Bueno. Vamos un poquito nomás a la legislación. Bien, ya tienen los artículos de Conmemar, que les van a allanar muchísimo el tema. Conocer un poco qué legislación tenemos acá en Argentina, ¿no? Tiene que ver con este punto que comentamos hace un rato, de la conservación de las especies más allá de la milla 200, ¿no? Esta es la ley de 1995 en la que aprueba la Convención de Jamaica. La Convención de Jamaica, firmada en 1982, la Argentina ya unos años antes, en 1991, había dictado una ley de espacios marítimos que receptaba los mismos que explicamos recién, ¿no? O sea que ya estaba Argentina en la intención de cumplir con el objeto y fin de ese tratado, ¿no? El principio de buena fe, ¿se acuerdan de que vimos en la Convención de Viena? Y un par de años después, la Ley Federal de Pesca, que es la actualmente ley vigente, ¿no? La 24922.
Bien. Argentina entonces en su ley interna avanza un poco más, podríamos decir, legisla razonablemente lo que la CONMEMAR en el artículo 63.2 establece, ¿no?, para el tipo de especies compartidas, ¿no? Porque casi todas las leyes, en la de aprobación de Jamaica, la Ley Federal de Pesca, hablan, fíjense, de la preservación en la zona económica exclusiva del área adyacente de alta mar, ¿no? Habla de cooperación para las especies asociadas o compartidas, que son las que explicamos hace un ratito, como el calamar. Y acá también la Ley Federal de Pesca prevé el permiso también a buques de gran altura para pescar sobre el talud continental fuera de la zona económica exclusiva, que si hablamos sobre el talud, quiere decir, el talud es la parte del lecho y subsuelo, no ya estamos hablando debajo del agua. Es una porción de la plataforma continental. El alta mar o con licencia de terceros países. Es decir, también la Argentina se anima a hablar de una pesca, de un recurso que está entre la zona económica y el alta mar, porque dice fuera de la zona. Año 97. Y esta ley se dicta, en el mismo año que se crea la COPLA, que es la Comisión de Plataforma Continental, que es la comisión, hoy funcionando, que se encargó de estudiar todo el lecho y subsuelo argentino para hacer una presentación definitiva ante la Comisión de Límites de Plataforma, cosa que hizo en el año 2009, y en el 2016-2017 fue aprobada de manera definitiva esa delimitación. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero fíjense que el año, ya 1997, dos sucesos importantes. La Ley Federal de Pesca, que ya se anima a ir más allá de la zona económica exclusiva, no solo en la columna de agua, porque está entrando al alta mar, sino en el talud. O sea, Argentina siempre tuvo la idea de ganarle al alta mar, ¿no? La idea de la creeping jurisdiction que yo les decía, ¿no? Es decir, por más que está la dicotomía entre el alta mar y los ribereños, Argentina, bueno, tiene este espacio estratégico y lo tiene que explotar. Entonces ya en 1997 la Ley Federal de Pesca preveía esa situación. La pregunta que había hecho una de las compañeras hace un rato es, ¿qué hacer? O sea, ¿qué puede hacer? ¿Hay normas? Claro que hay normas. Estas leyes internas no reflejan nada más ni nada menos que lo que ya el derecho internacional del mar prevé. La CONMEMAR, tímidamente, en un inciso y en un artículo, estableció lo que hay que hacer o lo que se puede hacer cuando estamos hablando de especies compartidas o altamente migratorias, ¿no? Fíjense que está esos dos artículos dentro de la zona, del capítulo de zona económica exclusiva, ¿eh? No es un anexo o un apéndice, sino que en la parte de zona económica exclusiva está esta normativa para estas especies. Quiere decir que el grupo que negoció este tratado presionó para que se incorporara alguna mención, incluso Argentina quería más, pero fue rechazado, que se incluyera algo para estas especies, ¿no? Estas dos leyes. Y dejo de compartir esto y les comparto una más. Terminamos, para no cansarlos. Sí, esta, la siguiente.
punto de conservación, porque ya estudiaron objeto y fin, ¿se acuerdan en Viena? La CONVEMAR, el objeto y fin, es, por supuesto, mencionar de manera expresa los espacios marítimos e incorporar la costumbre internacional, como fue el caso del mar territorial, ya la zona económica exclusiva. Se animó un poco más porque estableció el borde exterior de la plataforma continental, como vamos a explicar la clase que viene, y la parte 11, los fondos marinos, que es otro gran capítulo que vamos a hacer mención brevemente también. Pero el eje transversal va por la conservación de los recursos vivos marinos y también el beneficio a los países en desarrollo. Ese fue como si fuese el leitmotiv de toda la convención. Entonces, vamos a cerrar con esto. ¿Quién tiene el deber de conservar en el mar, ¿no? Hay un apartado especial, hay pocos artículos, pero son bien claros, del 116 a 119 de la CONVEMAR, que habla de conservación, ¿no? Después, cada espacio marítimo, zona económica, plataforma, va a tener alguna disposición relacionada con la conservación, ¿no? En materia de pesca, la regla general es, en el caso, por supuesto, del alta mar, acá en la columna de la izquierda, es la libertad de pesca. Entonces, en esa gran porción de los océanos, que yo les dije hace un rato, el 70% del planeta es agua, es océanos, mares sumados. De ese 70%, el 1% es agua potable, agua dulce para consumir. O sea que poca agua, ¿no? Y de ese 70%, el 60% es alta mar, o sea que solo el 10% de los océanos son cubiertos o los estados ribereños ejercen jurisdicción y derechos soberanos. Entonces, todavía tiene gran peso este tema del alta mar. Por eso, la discusión entre mar libre y mar cerrado. Fíjense que al siglo XXI todavía tenemos una gran porción, el 60%, más de la mitad de los océanos, son alta mar. ¿Quién conserva ahí? Bueno, la regla general es que toda extracción no debe ser abusiva. La cláusula de la no sobrepesca, que está en el artículo 300 al final de la CONVEMAR. Pero la regla es la libertad de pesca. El que captura recibe los beneficios, y en cuanto a la conservación, quedamos un poco cortos porque tenemos estos artículos nada más para ese 60% de los océanos, que son acuerdos que deben hacer los estados de bandera. O sea, los que pesquen en alta mar se tendrán que poner de acuerdo, porque lo que van a necesitar es seguir pescando, entonces tiene que haber recursos para más adelante. O sea que si no lo hacen de manera sustentable, no va a haber ganancia, no va a haber beneficios, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran dilema, porque en ese 60%, ¿qué es lo que pasa? Aparecen las OROPS, las organizaciones estas regionales de ordenación pesquera, que han tratado de llenar por ahí los agujeros en cuanto a la conservación. Ahora, también, visto desde otro punto de vista, estas OROPS son cotos de caza, porque hay que ver con distintos lentes la realidad, ¿no? Los lentes en beneficio de una cosa, me pongo otros y veo otra cosa, otra película. Bueno, las OROPS, como en el caso de que en el Atlántico Sur no se ve viable la creación de una OROP, no solamente es porque tendríamos que estar
sentándonos con los británicos a negociar, sino que estaríamos creando un coto de caza. ¿Quiénes van a ser después los que van a controlar la pesca? Entonces, este tema de la libertad en alta mar tiene sus pros, pero tiene sus contras. Uno es, por tanta libertad, ¿quién controla? El que controla, si controla para conservar o para hacer un coto de caza. Esa es la primera columna. Y la segunda columna, ¿qué pasa con las zonas económicas exclusivas? ¿Quién controla? ¿Quién conserva? ¿Quién tiene el deber de conservar? Bueno, la regla es el Estado ribereño, artículo 56. Así como tiene la exclusividad para explotar, tiene la exclusividad y tiene la obligación de conservar. Y también tiene que actuar en beneficio de acá, de los estados en desarrollo y en situación geográfica desventajosa. O sea, hay que pensar en que la conservación que yo haga hoy, que tenga merluza, que tenga calamar, que tenga anchoita, que tenga langostino, que tenga vieiras en el Atlántico Sur, conservar eso, porque también tengo un deber, por el otro lado, una obligación de proveer a los estados en desarrollo y en situación geográfica desventajosa, ¿no? Entonces, este es un aspecto interesante, ¿no? Y la conservación hoy es desde el punto de vista ecosistémica, es decir, originalmente, cuando se firmó la Convención de Ginebra del 58, de esto no se hablaba nada, porque se hablaba de mar territorial y alta mar y plataforma de 200 metros de profundidad. No había un artículo de conservación. Entonces, los caladeros se fueron agotando, el máximo rendimiento económico era lo único que importaba, es decir, pesca-ganancia, pesca-ganancia. Cuando empezaron a agotarse los caladeros, empezó a negociarse, y eso apareció la zona económica exclusiva. Se avivaron en los países del Pacífico, porque dijeron, bueno, vamos a ejercer nosotros un control. Si todo es alta mar y todos destruyen, extiendo mi jurisdicción. En la Convemar se colocó esta idea de conservación desde el punto de vista ecosistémico, o enfoque ecosistémico, es decir, no es que no va a haber ganancia, o está prohibido comprar o vender, o explorar o explotar, sino que hay que hacerlo de manera sustentable, pensando en estos factores, ¿no? En el objeto y fin de la Convemar. Así que ese es un poco medio maratónico, el escenario en el cual estamos inmersos como país ribereño, ¿no? Hay más detalles que podemos ir desarrollando, pero básicamente yo les dije los artículos, el mapa, los gráficos creo que les van a ayudar mucho para entender, medianamente como país marítimo que somos, dónde estamos ubicados, ¿no? ¿Qué lugar estratégico ocupamos todavía en uno de los caladeros que tiene mucho para explorar y explotar? Así que bueno. Bueno, gente, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entendió más o menos? Profe, yo le quería preguntar, ¿cómo sería el gráfico del espejo de agua? Porque lo nombró Medel y lo estuvimos buscando con las chicas, pero no estábamos seguras si era el gráfico que habíamos encontrado o si hay uno específico de ustedes. Espejo de agua en el sentido de cómo sería. Para ubicar los espacios marítimos. Sí. Él dijo que teníamos que saber de manera transversal o de espejo de agua, dijo. Me parece que igual el primero que mostraste, entiendo que debe ser ese, ¿no? Porque está como de arriba. La primera imagen que... Bueno, volvemos a Yo mostrar. entiendo que debe ser eso, espejo agua, como verlo desde arriba, lo que decíamos con las chicas. Claro. Pero no estábamos seguras por las dudas para...
A ver, para saber cuáles son mar territorial, zona contigua, eso, para saber eso, bueno, un poco, cuando hablamos de espejo de agua, o por lo menos lo que se suele decir, es la parte, la columna de agua, es decir, cuando hablamos del mar, los recursos vivos en el mar, los peces. Ahora, cuando hablamos de recursos minerales o especies sedentarias, estamos hablando de lecho y subsuelo, es decir, tiene que ver con el apoyo en el fondo marino. Columna de agua o espejo de agua, a lo mejor ha querido decir Nicolás, ¿no? Es decir, el régimen en la columna de agua es una cosa. Esperen que ahora les voy a mostrar algo breve, muy brevecito. A ver, acá, esta figurita por ahí puede aclarar. Por ejemplo, esto que estoy señalando, de donde está el barquito hasta el lecho, es la columna de agua o espejo de agua. Todo lo que está flotando acá, los recursos vivos, peces, mamíferos también, cetáceos, todo esto está regulado por la zona económica exclusiva, o sea, la zona económica exclusiva de las 200 millas es el espacio en el cual el Estado ribereño puede explorar o explotar los recursos vivos, ¿no es cierto?, que se encuentran en la columna de agua, lecho y subsuelo también, ¿no? Porque puede haber también alguna especie que quiera explorar y explotar acá. Pero básicamente cuando la palabra espejo de agua, yo les diría que es esto, ¿no? Es la columna de agua. Digo columna porque desde la superficie hasta el fondo. Y no sé si eso habrá ayudado en la respuesta que les di, pero bueno, una cosa es la columna de agua y otra cosa es el lecho y subsuelo, que es lo que vamos a ver la semana que viene, la plataforma continental. El régimen, fíjense, para adelantar, 2 minutos nos falta para terminar la clase. La línea de base es esta, ¿no? Esta figurita incluso nos sirve para entender países como Chile, como el Pacífico. Fíjense que la banderita del barco es chilena. Tenemos una caída abrupta, esto se llama talud, para que vayan manejando los términos. Este es el talud, después ven que van descendiendo, este es el lecho y subsuelo ya, y el ángulo entre el talud y el subsuelo, el lecho, es el T del talud, ¿no? Bueno, el régimen, todo lo que pasa acá, está establecido en el artículo 76 y en adelante de la Convención. Y el espacio, plataforma continental, es desde la línea de base, geográficamente, con las 200 millas como mínimo, que va a coincidir con esta línea, nada más que la zona económica es columna de agua o espejo, y abajo es lecho y subsuelo. O el borde exterior, que ahí nos vamos a meter la semana que viene, porque hay partes en la plataforma continental argentina en que el lecho y subsuelo se extiende más allá de las 200 millas. Y eso es la tarea de la COPLA, la Comisión de Plataforma que presentó en 2009 y obtuvo la decisión en 2016-17. No sé si respondí, Karen, a lo que ustedes pensaban. Sí, profe, sí. Porque nosotras habíamos encontrado el gráfico, el del número 9 que usted tiene ahí. Era parecido a ese. Ah, bueno. Este es el de plataforma. Claro, nos habíamos equivocado. No, pero ténganlo presente ese también. A ver, esperen. Vuelvo a mostrar. Vamos aquí. Ténganlo presente porque ese nos va a servir para la plataforma. Explica un poquito más en detalle. ¿Eh? Es más, trae las fórmulas para delimitar el borde exterior, ¿no? Entonces, ven que acá, la 0 a la 12, perdón, 0 a 12 y 12 a 200 es lo que vimos hoy. Zona económica exclusiva, y también es lecho y subsuelo como mínimo, ¿ven?
todo país que ratificó la Convemar tiene como mínimo, ya sea un país marginalista o no marginalista, como Chile, 200 millas. Antes en la Convención del 58 decía 200 metros, o sea que quedaron recortos, ¿no? 200 millas. Y el artículo 76 va a prever el borde exterior para los países que tienen más margen, que es el caso de Argentina. En algunos casos puede llegar a las 350, pero eso lo explicamos la próxima clase para no marear. Bueno, ¿quedó más o menos claro? Bueno, traten de ver el material ahora mismo, les voy a subir los power que les debía, y bueno, las preguntas en esta semana, porque creo que el viernes que viene es feriado, ¿no? Entonces nos veíamos después. Si quieren escribirme algo preguntando para adelantar, si quieren ir leyendo más del tema, escriban en la plataforma, yo recibo los mensajes. Y vamos adelantando, porque perdimos el viernes pasado y el viernes que viene. Así que bueno, si pueden ir adelantando, mejor. Así que bueno, gente, ¿alguna pregunta? Más o menos todo tranqui, todo bien. Bueno. Bueno, entonces los libero, nos vemos la próxima. Gracias, profe. Bueno, que estén bien, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, profe, Nos igual. vemos. Hasta luego. Hasta luego.